Siguiendo con nuestro temario, vamos a hablar de lo que son los títulos de crédito. Los títulos de crédito son documentos que te determinan en el comercio determinadas características que lo hacen particulares en su funcionamiento. Esas características son las siguientes. En primer lugar, la literalidad. ¿Qué significa literalidad? O también llamado tenor literal del documento. Que solo se va a poder exigir lo que surge de los términos del título. Por ejemplo, si yo tengo un cheque cuya suma es de 25.000 pesos, obviamente, si tengo que hacer un juicio, solo podré reclamar ese valor nominal de 25.000 pesos, al que por supuesto le voy a sumar intereses y otros gastos del juicio y costas. Eso se llama tenor literal del documento. En segundo lugar, está lo que se llama la formalidad. Los títulos de crédito son títulos formales. ¿Qué significa esto? Que están sujetos a determinados requisitos que determina la ley de carácter formal y el no cumplimiento de esos requisitos los invalidan como documento. En tercer lugar, está lo que se llama la abstracción como característica de todo título de crédito. Abstracción viene de la palabra abstraer, es como dejar de lado, dejar a un lado, y tiene que ver con que en los títulos de crédito no resulta necesario u obligatorio poner el motivo por el cual se libraron. Si ustedes toman un cheque, un pagaré, típicos títulos de crédito, van a observar que no hay obligación de explicar el motivo por el cual se libró ese documento. A tal punto que yo podría tener una obligación o un acto antijurídico y sin embargo documentarlo correctamente en un título de crédito y ese título de crédito va a ser válido. Y en cuarto lugar está la solidaridad. La solidaridad es un concepto muy importante dentro del derecho y tiene que ver con la responsabilidad que asumen aquellos obligados al pago de una obligación. El obligado solidario es aquel que responde por el 100% de la deuda, independientemente de la cantidad de personas obligadas que haya. Por ejemplo, típico caso es el garante de un contrato de locación que está prácticamente obligado a pagar la totalidad de la deuda que obtenga y en ese caso luego tendrá la acción de poder reclamar a los otros obligados su parte proporcional de deuda. Bien, ¿cómo se pueden clasificar los títulos de crédito? Bueno, en primer lugar tenemos los títulos de crédito al portador o a la orden. El título de crédito al portador es aquel que no designa beneficiario, mientras que el título de crédito a la orden es aquel que sí designa beneficiario. Y vamos a hablar de los títulos de crédito más comunes que utilizamos en nuestro tráfico mercantil. Y ellos son la letra de cambio, el cheque y el pagaré. La letra de cambio es aquel documento que implica una promesa incondicionada de hacer pagar a su vencimiento una determinada suma de dinero a determinada persona. La letra de cambio es un título de carácter internacional que se utiliza en comercio exterior, por lo tanto no es habitual encontrarlos, este tipo de documentos, en el tráfico mercantil argentino, salvo que nos dediquemos a operaciones de importación o exportación. En cambio, los títulos de crédito más utilizados en nuestra sociedad son el cheque y el pagaré. El pagaré, básicamente, es la misma definición que tiene la letra de cambio.
La diferencia es que el pagaré es de carácter nacional. Por lo tanto, vamos a encontrar a un sujeto que va a obligarse firmando un pagaré. A esa persona se le llama librador del documento, y una persona a la que se le va a entregar el documento para que a cierta fecha lo pueda cobrar, que se le llama beneficiario del documento. Vamos a ver más adelante que en un título de crédito así pueden intervenir también otras personas que son los que se llaman los endosantes y los avalistas. En cambio, el cheque es el título de crédito que contiene una orden de pago a un banco para que a determinada fecha pague una suma de dinero a determinada persona. Entonces, tenemos como diferencia conceptual que el pagaré es una promesa incondicionada de pago, mientras que el cheque es una orden de pago. Y vamos a hablar un poquitito de qué personas pueden librar un título de crédito. Obviamente aquellas personas que tengan capacidad jurídica para poder hacerlo, es decir, aquellas personas que tengan al menos 18 años de edad. Si él es una sociedad la que está librando un documento de título de crédito, su representante va a ser la persona que tenga que firmar por esta sociedad y va a tener que invocar la representación, es decir, va a tener que dejar constancia en el título de crédito que él representa a esa persona determinada. El pagaré tiene que elementos esenciales que no pueden faltar, que son básicamente la palabra vale o pagaré, la promesa incondicionada de pagar la suma de dinero, que tiene que estar expresada en pesos o en dólares, si se puede, si se quiere. Y estas sumas de dinero tienen que estar expresadas en números y en letras. ¿Qué sucede si lo expresado en número difiere de lo expresado en letra? El título no es inválido, valdrá lo expresado en letras. El plazo para el pago no es un elemento esencial porque yo puedo poner plazo de pago del pagaré o no. Y si no lo pago, se considera cobrable a la vista. ¿Qué significa esto? A su presentación al cobro. El lugar de pago es importante, sin embargo no es esencial, porque yo puedo poner el lugar de pago y si no lo pongo, se va a considerar aquel que sea del domicilio del deudor. El nombre del beneficiario tiene que figurar como elemento esencial. El lugar y fecha en que se creó el título no pueden faltar, son elementos esenciales. Y por supuesto la firma del librador, que tiene que ser de puño y letra. Los pagarés pueden transmitirse a través del endoso. El endoso es un acto formal que se realiza en el mismo pagaré o en una hoja aparte del mismo, si se quiere, por el cual se transmiten los derechos del título a otra persona. El endoso puede ser en blanco o puede ser nominativo. Nominativo es cuando yo endoso, es decir, firmo y pongo a favor de Juan Pérez. Estoy nominando a la persona a la que transmito el endoso. El endoso en blanco es simplemente firmar y la persona que tome el documento será considerada portadora legítima del documento. Hay que destacar que los endosos siempre se hacen en el reverso del documento, es decir, en la parte de atrás del título. Y obviamente que la persona que firma o endosa el documento y se lo transmite a otro, también asume la obligación de pago de ese documento. ¿Cuántos endosos se pueden hacer? Tantos como entren en el título. Y vamos a hablar un poquitito de lo que es el aval. El aval es un acto cambiario de garantía por el cual una persona llamada avalista le otorga un aval a otra persona llamado avalado
Para el caso en que avalado, firmante de un documento, título de crédito, no cumpla con la obligación, el avalista se haga cargo de esa obligación. ¿Cómo se hace el aval? El aval se puede hacer en el título de crédito o en hoja externa al mismo. Y el aval se pone, simplemente se firma y se pone por aval en favor de Juan Pérez. Tiene que ser Juan Pérez, obviamente, una persona que está firmando el documento. En calidad de librador o puede ser endosante incluso. Ahora, hay una diferencia con el aval, con el endoso, es que el aval se puede hacer tanto en el anverso como en el reverso del título. Y vuelvo a repetir que el aval en principio tiene que ser nominativo, es decir, tiene que designar a la persona a la que se le hace el aval, y en caso en que no designe a la persona, se considera que está avalando al librador del título, es decir, al primer firmante y deudor del documento. Con respecto al cheque, volvemos a decir que el cheque es un título de crédito que da una orden de pago a determinada persona para que cobra una determinada suma de dinero. Básicamente los cheques son preimpresos, ya vienen preimpresos desde la entidad bancaria, con lo cual es un tema de llenarlos o no. El endoso es exactamente igual, corre para el cheque como para el pagaré. La diferencia es que hay un límite, que son 2 endosos que se pueden hacer en el cheque. Con respecto a los avales, también se pueden hacer avales en los cheques, con el mismo régimen que vimos con el tema de título de pagaré. Hay distintas clasificaciones de cheques. Está el cheque a la orden, que es a favor de determinada persona. Está el cheque cruzado, que es aquel cheque que no se puede cobrar en ventanilla, que se tiene que depositar. Y luego está el cheque con talón, que es aquel que se puede cobrar por ventanilla. Hay dos clasificaciones importantes en cuanto a la forma en que se transmiten, que son el cheque común y el cheque de pago diferido. El cheque común es el más antiguo de los dos y es aquel que tiene solamente fecha de creación de título, mientras que el plazo para poder cobrar el cheque común es de 30 días de la fecha de su creación. Si yo, pasado los 30 días, pretendo cobrar el cheque, no lo voy a poder hacer porque ese cheque caducó. Es decir, dejé pasar el plazo de 30 días para que pueda ser cobrado. Ahora, cuando una persona va a cobrar un cheque ante el banco tiene la obligación de recibirlo y pagarlo si corresponde, y si no corresponde pagar, expresar en el documento el motivo por el cual no lo paga. ¿Qué motivos puede dar el banco para no pagar un cheque? Pueden ser motivos formales, por ejemplo, le falta un elemento esencial. O puede ser que difiera la firma del librador en forma manifiesta. Normalmente los bancos tienen un registro de firmas y pueden cotejar la firma del librador con la firma que tienen registrada en el banco, que generalmente aparece escaneada en pantalla, y de esa manera, si es más o menos parecida, lo van a pagar. Pero si es manifiestamente difícil, no deben pagarlo, bajo pena de responsabilidad del banco. Pero también puede suceder que un cheque no se pague porque simplemente no hay fondos suficientes, porque la cuenta está cerrada, porque hay orden de extravío, orden de robo. Y en ese caso, el banco le va a extender a la persona que se pretendió cobrar el cheque el documento y los motivos por los cuales no los va pagando y con firma de un responsable del banco. Eso le va a permitir a la persona que intentó cobrarlo, por ejemplo, iniciar un juicio por cobro ejecutivo de sumas de dinero.
Y con respecto al otro tipo de cheque, es el cheque de pago diferido, es una creación de la década del 90, que es un verdadero instrumento de crédito porque permite extender los efectos del pago hasta 360 días. Por eso se dice que es un verdadero instrumento de crédito. Obviamente que si una persona va al banco y no logra cobrar el cheque de pago diferido, también tiene la acción de juicio ejecutivo contra el librador, incluso avalistas o endosantes del